11 de la mañana, 33 minutos, y estamos recibiendo a Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Julio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, ¿cómo andan? El gusto bien para nosotros y bueno, también para comenzar un poco, Julio, también un poco el análisis de la actualidad de Argentina y también en cuanto a la renuncia presentada por Adorni, cuál es el panorama, qué se dice en Argentina. Bueno, mira, yo digo, es una situación compleja porque el gobierno actúa como si nada. Designó este martes al nuevo jefe de gabinete y en el acto de jura, ni bien se produjo la jura, Milei convocó a Adorni a un abrazo tripartito. El nuevo jefe de gabinete, el viejo, salido, fue una renuncia, pero un clamor general en la Argentina. Te diría que muchos funcionarios del propio gobierno querían que saliera porque era un escándalo, un corrupto recontra demostrado. Todavía falta que se pronuncie la justicia, por supuesto, pero está claro que a todas luces se trata de un personaje claro de la corrupción, de un gobierno que tiene sospechas de corrupción en los altos funcionarios. La secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, principal imputada en las causas por los discapacitados, el propio presidente con una causa de una estafa cripto que pone en tela de juicio el tema de la corrupción. Un gobierno que vino, decía, a terminar con la corrupción de la casta política. Y bueno, acaba de designar jefe de gabinete a Diego Santilli, un hombre que se hizo público en la política en la década menemista, un hombre que viene del peronismo, que luego pasó al macrismo y fue una de las espadas más importantes del macrismo en la provincia de Buenos Aires, en los gobiernos de Mauricio Macri, y ahora es un libertario más, aunque siga siendo un afiliado del PRO, el partido de Macri. Claro. O sea que el tema corrupción, les digo, está fuerte en el ambiente, pero pese a eso, lo principal que tiene que ver en la Argentina con los consensos o no al gobierno y más allá pasa por lo económico, o sea, la inflación, los ingresos populares, las dificultades para el consumo. Ahí están los principales problemas. Te diría que lamentablemente la corrupción no define procesos electorales. Julio, buen día. Respecto a eso, vos decías el tema de Adorni, que fue, si se quiere, el que tuvo mayor exposición, incluso el nivel de alcance que tuvo a nivel internacional, pero no es el único de los casos de corrupción en los que está involucrado el gobierno, incluso el propio presidente Milei. Pero a pesar de eso, y un poco en lo último que vos decías recién, ¿cuál es la situación de la gente, la situación de cómo impactan este tipo de noticias en la población? Si se habla de este tema o se habla más de las condiciones de vida, digamos, que tiene hoy el pueblo argentino. Mira, creo que a nivel de los medios de comunicación el tema está. Es más, te diría, los medios afines al gobierno han sacado a luz la corrupción de un exfuncionario kirchnerista que fuera jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, los medios de comunicación es una competencia a ver quién muestra un mayor nivel de corrupción. Si el kirchnerismo o si el mileísmo. Se pone muy en evidencia la prisión de Cristina Fernández de Kirchner vinculada a casos de corrupción. Por lo tanto, es una disputa de demostrar quién es más corrupto en el gobierno. Claro, muy difícilmente los medios saquen la conclusión de que el capitalismo y la corrupción son temas estrechamente vinculados, que es un tema de negocios y amistades de quienes ejercen en el gobierno con sectores del poder.
Ahora, a nivel de la población, el problema es que no está calando una iniciativa política alternativa y por lo tanto la preocupación es cómo llegar a fin de mes. Por ejemplo, la Argentina creció muchísimo en los últimos tiempos el crédito personal, y lo que viene sucediendo es un crecimiento de la mora, o sea, del no pago. La población mayoritaria en la Argentina vive de ingresos fijos, o por salario o por jubilaciones. Y como no alcanzan los salarios y las jubilaciones, se toman créditos. Créditos con tarjeta de créditos, créditos personales en el banco. Se han generalizado las aplicaciones financieras y por lo tanto hay créditos en esas aplicaciones. Pero bueno, llega un momento en que no se puede pagar. La tarjeta se paga el mínimo y se empieza a acumular una deuda impagable para muchas familias, y por lo tanto la estadística del Banco Central está mostrando un crecimiento del impago de esos créditos que se han transformado de alguna manera en el soporte de vida cotidiana. Entonces te diría que la preocupación de la economía sigue estando presente. El gobierno sigue aprovechando esa situación para mostrar que hay una tendencia a la baja de la inflación, pero claro, es una baja de la inflación porque baja el consumo. Acaba de salir el dato de la recaudación, que viene atrasado en 60 días, pero la recaudación viene en baja. Y eso es importante porque el principal impuesto en la Argentina es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que tiene que ver con el consumo. Y claro, si cae el consumo, cae la recaudación, y como cae la recaudación, el gobierno tiene que profundizar el ajuste. Esta semana se han despedido trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, un sector altamente profesionalizado, con muchos técnicos que han sido despedidos o no han sido renovados sus contratos, una forma de despedir personal. Claro. Las empresas privadas están despidiendo. Tenaris, que es del sector sidero-metalúrgico, uno de los principales grupos económicos de la Argentina, del grupo Techin, de Roca, también acaba de despedir más de un centenar de trabajadores. Digamos que el nivel de pérdidas de empleo bajo el gobierno Milei supera los 300.000 trabajadores del sector público, del sector estatal. Entonces hay caída del ingreso popular, de los salarios, de las jubilaciones. Pero claro, también hay baja de la inflación, y eso se utiliza ideológica y políticamente. ¿Cómo? Entonces la situación de la población mayoritariamente es negativa. Claro, al mismo tiempo hay que señalar que hay un núcleo de concentración de ingreso y de riqueza que vive muy bien, y por lo tanto la Argentina tenés una danza de datos muy contradictorios. El año pasado, 2025, la Argentina creció al 5,5%, mucho más que la mayoría de los países, mucho más que el promedio de América Latina y el Caribe, entre los principales países que creció. Pero claro, es un crecimiento que tiene que ver con nuevos núcleos de acumulación capitalista, como es la minería, la energía, el sector tecnológico, lo que se llama la economía del conocimiento. El sector financiero ha crecido mucho, claro, en la Argentina. Lo que recién te decía, además de los bancos, las plataformas. Digamos que la Argentina tiene estas contradicciones. El modelo económico supone un nuevo patrón de acumulación capitalista en la Argentina, más allá de la pampa húmeda, y por lo tanto tenés provincias. A los hermanos uruguayos que conocen la Argentina, conocen San Juan en la zona cordillerana, una de las tradicionales provincias empobrecidas, y hoy es uno de los territorios de crecimiento económico muy importante por la producción y exportación de minerales, oro, cobre sobre todo, inversiones multimillonarias de grandes corporaciones transnacionales que vienen en búsqueda del litio, que es abundante en Jujuy, en Salta.
del cobre abundante en San Juan, de la minería cordillerana y por supuesto del boom de Vaca Muerta, los hidrocarburos no convencionales, petróleo y gas en Neuquén, en la zona de la Patagonia. Entonces ya no solo está la riqueza concentrada de la pampa húmeda, sino la riqueza concentrada que involucra a corporaciones transnacionales de la minería, del petróleo y las grandes tecnológicas, para lo cual el gobierno argentino está generando instrumentos legales para que... Ahí se nos perdió por un minutito la conexión con Julio. Como un territorio para el desarrollo de centros de datos con inversiones multimillonarias. Bueno, todo eso hace crecer la economía, pero no las condiciones de vida de la mayoría de la población, ni la gran concentración de población en los centros urbanos, como puede ser el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, están dispuestos a relocalizarse en los nuevos territorios de la acumulación capitalista, como podría ser San Juan, Jujuy o Neuquén. Entonces estamos en un problema muy serio que tiene como cuestión de fondo la crisis política, la crisis de representación política, la crisis de alternativa política. En torno a esto, Julio, esta cuestión de la baja de la inflación se presenta también como un triunfo, ¿no? Como un logro, sí, claro, del gobierno, pero bueno, y vos mencionabas también el papel de los medios, que es muy importante, yo creo, para entender esto, ¿no? Y cómo repercute después también en la población, en las lecturas que se pueden hacer de la situación política por parte de la propia población, la influencia que tienen ahí los medios, ¿no? De un lado y del otro, digamos, del mostrador. Sí, medios y redes sociales, te diría, sobre todo a nivel de los sectores más jóvenes. Digamos que hay un cambio en las formas de información que tiene la población. Incluso creo que la pandemia también cambió modos de relaciones de la población. Yo mismo, como docente universitario, digamos, no tengo casi clases presenciales, son todas clases a distancia. Entonces eso también modifica sustancialmente las formas de la comunicación. Hay un dato muy importante que es a nivel popular, se mantienen las asambleas de despedidos, asambleas de trabajadoras y trabajadores, asambleas barriales, lo comunitario persiste, pero desde el punto de vista de la conformación de la opinión pública, todavía pesa mucho más el impacto de redes y medios. Digamos que esto supone un cambio en la sociedad, en las formas de percibir la situación y por lo tanto el debate ideológico político cambia sustancialmente. Argentina es un país con una larga tradición de resistencia. Hay movilizaciones muy importantes en la Argentina, las movilizaciones en defensa de la educación pública fueron masivas. Las movilizaciones por los derechos humanos, como la del 24 de marzo, que se cumplieron 50 años, son masivas. Y claro, los medios no tienen otro remedio que difundir esa situación. Bueno, falleció hace muy poco el Indio Solari, un referente popular desde la música muy importante, que generó un acontecimiento de masas que muy destacado. Pero salvo esas grandes concentraciones, las resistencias cotidianas, que son muchas en la Argentina, no generan desde los medios y las redes la visibilidad necesaria para que eso genere una importante cantidad de discusión. Hoy se trabaja mucho el tema de la discusión que se percibe en redes y en medios de comunicación, y en eso, claro, tiene mucho más peso la presencia de los monopolios de la comunicación a través de los medios que generan agenda, el propio gobierno. Hay que pensar que, bueno, a modo de broma o quizás como análisis de la realidad, el presidente argentino tiene más tiempo en Twitter y en redes que en la gestión gubernamental. Vive viajando,
al exterior, principalmente a Estados Unidos, a cumbres de la ultraderecha, discutiendo un programa global más que pensar en los tremendos problemas sociales que sufre la Argentina. Como se darán cuenta, esto tiene impacto en la política y en esto que yo menciono, crisis de alternativa política. Digamos que si uno quiere pensar la política argentina, hay un gran descontento de la población argentina con las respuestas que generó la democracia desde el 83 hasta el presente. Y claro, por eso es que irrumpió un personaje que aparecía como por fuera de la política, que es Milei, que en tanto va transcurriendo su gobierno, ya han pasado 2 años y medio, cada vez hay más referentes de la política tradicional en el gobierno. El caso particular de Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete. Pero aunque el gobierno se va profesionalizando, todavía tiene una imagen de ajenidad a la política. Entonces eso es un problema serio, porque si yo quiero mirar la tradición histórica de la Argentina, hay una tradición de organización popular y movilización popular muy, muy fuerte. Y claro, en esta tendencia donde no pesan las tradiciones políticas, bueno, hay un desafío para construir nueva representación política. Y el gran debate es cuáles son los sujetos de esa nueva respuesta política, cuál es el programa, incluso cuáles son los discursos que atrapan, sobre todo porque asistimos a una crisis global de alternativas políticas. La impugnación al socialismo real es muy importante. Algunos dicen, bueno, ya hace mucho que cayó la Unión Soviética, en el 91, pero bueno, arrastra una crisis en el imaginario del socialismo posible, que dificulta la construcción de alternativas anticapitalistas. China no es un modelo, un país que devuelva la imagen de revolución socialista que tenía históricamente la Unión Soviética. Las dificultades de países emblemáticos del socialismo, como es Cuba en América Latina, también muestra las dificultades para avanzar. Y si venimos más cerca en el tiempo, la expectativa que había generado Venezuela en la situación de Venezuela, no me refiero solo al terremoto, a la cuestión natural, al desastre que eso genera en la población venezolana, sino a la situación de invasión por parte de Estados Unidos con una impunidad absoluta. Bueno, también muestra límites para la construcción de alternativas. O sea, es una discusión que necesitamos instalar en los pueblos. Yo diría que es más una preocupación intelectual, política, de dirigentes sociales, políticos, que a instancias de la población. La población ha sido de alguna manera manipulada en su conciencia por medios, redes, por influencia ideológica, cultural, con esta concepción de ultraderecha que nos lleva a esta dramática situación en América Latina, con procesos electorales que parten en mitades a los que votan. Digo a los que votan porque hay un fuerte nivel de abstencionismo. Estoy hablando de Colombia, de Perú, de Chile, por mencionar las últimas elecciones, e incluso las incógnitas que hay sobre próximos procesos electorales, sea en Brasil o en Estados Unidos. En Estados Unidos, para darle un golpe duro al gobierno de Donald Trump, y en Brasil para discutir si hay continuidad de gobierno Lula o si hay retorno de un Bolsonaro al gobierno de Brasil. Y menciono esto, y podría también, ustedes saben mucho mejor que yo la situación del Uruguay, que lo que estamos viviendo no es solo un fenómeno de la Argentina, que es lo principal que estamos hablando, sino que hay un problema civilizatorio en este tiempo del capitalismo, donde lo que necesitamos es recrear imaginarios de que se puede construir un mundo
donde se satisfagan las necesidades populares. Ahora, claro, para que haya alimentación para todos, educación y salud para todos, trabajo para todos, hay que atacar los núcleos del desarrollo capitalista contemporáneo, porque lo que hay es un nivel de avance de la concentración, centralización del capital, cada vez más desigualdad, y por lo tanto se requiere un trabajo ideológico, político, propagandístico para reinstalar un debate para construir otra realidad. Julio, clarísimo lo que comentás, el panorama. Y bueno, también hay otra cosa que de alguna forma mencionabas, de Bolsonaro, ¿no? Que bueno, Milei estuvo reunido con Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, Jair. Después también, bueno, la vuelta y el tour de Milei, tanto en Estados Unidos con Donald Trump, las felicitaciones a Kast, a Fujimori. Es realmente, bueno, este panorama que se viene dando en Latinoamérica, que vos decís, claro, de las elecciones. También, bueno, ¿cómo se analiza, digamos, desde Argentina, desde los movimientos también populares y de alguna forma también proyectando a las elecciones que van a venir en Argentina el año que viene, a fin del año que viene? ¿Cómo podemos decir, bueno, cómo separa la Argentina, el pueblo en este caso, de Milei y sus acciones y sus repercusiones, y también hablando de las políticas que lleva adelante en Argentina, ¿no? Mirá, la respuesta es muy difícil, porque yo te confieso que hay un debate gigantesco. Hay muchas organizaciones populares en la Argentina que vienen confrontando con el gobierno Milei. Por ejemplo, el Sindicato de los Trabajadores Estatales, ATE, está a la cabeza de esas luchas. Sin embargo, no han podido reincorporar a ninguno de los 70.000 trabajadores estatales, nacionales, provinciales y municipales que han sido despedidos. Entonces está complicado, porque la resistencia es importante, es fuerte, pero todavía avanza el proyecto de ajuste que, como recién les decía, mes a mes el gobierno va profundizando la política de ajuste. Hay menos recaudación, van cayendo los vencimientos de la deuda y por lo tanto hay que pagar la deuda, y hay un compromiso del gobierno por el equilibrio fiscal y por lo tanto hay más ajuste fiscal. Entonces, bueno, viene el debate político. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay una respuesta, hay que juntarse todos contra Milei, un gran frente anti-Milei. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es el frente anti-Milei? Parece el frente anti-Macri, y el frente anti-Macri llevó al gobierno de Alberto Fernández, y el gobierno de Alberto Fernández terminó como terminó, con 200% de inflación, sin asumir tareas de transformación profunda de la economía y de la política argentina, y por lo tanto hay muchos desde la izquierda que sostenemos que no alcanza con un frente anti-Milei, que hay que plantear qué tipo de política hay que llevar adelante. Por ejemplo, yo diría rápidamente, hay que desandar todo lo realizado por Milei. Bueno, ¿quién está dispuesto a desandar todo lo realizado por Milei? Primero, el tema del endeudamiento, lo mencioné al pasar, que es el gran condicionante de la política argentina. El frente de todos, el gobierno anterior al de Milei, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, tuvo la posibilidad de confrontar con el Fondo Monetario Internacional para no reconocer el acuerdo con el Fondo Monetario en tiempos de pandemia. Macri había recibido el mayor crédito del Fondo Monetario en su historia, y en el 2020 se podría haber anulado ese acuerdo por la pandemia, por lo odioso de ese préstamo. Sin embargo, no se hizo. Y ante la coyuntura actual, cuando se discute el tema deuda, por ejemplo, Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los candidatos a ser presidente por el peronismo, por lo menos lo que está en discusión, dice, es infantil plantearse una confrontación con el Fondo Monetario. Bueno, eso quiere decir que un gobierno que él encabece, tomando las propias palabras, es un gobierno que va a continuar con el condicionante del endeudamiento externo. Entonces ahí hay un problema. El problema es que hoy no hay diálogo de la izquierda y el peronismo. Y cuando digo izquierda, hablo de la izquierda en general,
de la izquierda con representación parlamentaria, si se quiere, trotskista, de izquierda que no tiene representación parlamentaria pero que tiene tradición latinoamericanista, y el peronismo en sus diversas vertientes. El peronismo está en una interna donde Kicillof puede ser candidato, pero hay muchos otros que están disputando esa candidatura. Entonces, mientras no haya una tradición de diálogo, y yo insisto en la izquierda y en el peronismo, porque son las dos tradiciones, más allá de a qué partido representen, que están en la dinámica del movimiento popular argentino, de los dirigentes sindicales, sociales, de derechos humanos, en los movimientos feministas, ambientalistas. Hay una fuerte presencia de militancia que viene de la tradición peronista o de la tradición de la izquierda. Bueno, son dos tradiciones que no tienen una cultura de diálogo compartido. Por lo tanto, el frente anti-Milei tiene muchas debilidades por cuál es el programa que sustente eso. Quizás la dinámica política nos lleve a que haya que discutir cuáles son las propuestas concretas que hay que llevar adelante. Yo digo, en primer lugar, la deuda, pero rápidamente hay que preguntar cómo se resuelve el tema del empleo, de la regularidad del empleo, cómo se resuelve el tema de la educación y la salud de carácter universal. La Argentina tiene una tradición de derecho a la educación, derecho a la salud, que es muy importante. En el mismo plano podemos agregar el derecho a la energía. Está haciendo mucho frío en Argentina, en Uruguay también. Tenemos el mismo clima. Sí. Y bueno, el gas que calienta los hogares en la Argentina, el gas más caro es el gas en garrafa, que es el que consumen las poblaciones empobrecidas de todo el país. Entonces, si no se resuelven propuestas económicas, políticas para atender estas necesidades de la población, va a ser muy, muy difícil superar el tiempo. Por eso, vos me preguntabas por las elecciones del 2027. Yo te diría, el gobierno aspira a lograr otro turno de gestión mileísta, impensado hace muy poco tiempo, pero hoy es lo que aparece como principal problema para el conjunto de la población. 4 años más de Javier Milei. Pero si no es Milei, hay muchos planes B del poder económico en la Argentina, que surgen desde las propias esferas del gobierno mileísta y bueno, el PRO, aunque está desarmándose, tiene una cantera de cuadros que están predispuestos a sucederlo a Milei, desde Patricia Bullrich, que es parte del gobierno, que preside el bloque del PRO en el Senado, que es la principal alfil política en el Senado, en el Parlamento Nacional, hasta bueno, el propio Santilli, que se está proclamando como precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. El tema es, más allá de lo que imagina el gobierno, lo que pasa en el movimiento popular. Y ahí me animaría a decirte que por ahí los tiempos del movimiento popular no son necesariamente los tiempos electorales. Y por lo tanto hay que mirar la política argentina no solo en lo que va a pasar en el 2027 como dinámica electoral, sino qué pasa en los procesos de organización social, de organización popular, de construcción de alternativa política. Muy importante, Julio, y también bueno, esta situación de división en la interna del peronismo, que está todo el tema de la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Ahí en el medio, los que están más cerca y los que no están tan cerca o no se identifican tanto con Cristina Kirchner, que recordemos en la situación en la que está de estar justamente en prisión, ¿no? Allí condenada, genera esto de, bueno, los que eligen ponerse de ese lado y los que no. Esto abre quizá una brecha importante para la izquierda, digamos, de aprovechar ese escenario de división en el peronismo, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero es una posibilidad de eso. Hay gente en la audiencia también que pregunta si es un escenario de crecimiento para la izquierda. Mira, te diría dos cuestiones. Hay división en el peronismo y hay también fragmentación en la izquierda. Un fenómeno novedoso en la Argentina es el crecimiento de Miriam Bregman.
una luchadora consecuente de izquierda, vinculados a los derechos humanos, a los movimientos populares, pero en la agrupación de partidos, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, hay fragmentación. No se está aprovechando esta expansión de la influencia de Miriam Bregman para abrir las puertas generosamente a izquierda que no viene de la tradición trotskista, que no está articulada en la orgánica partidaria. Y bueno, así como vos señalás que la fragmentación y la división en el peronismo complica la situación de recreación del proyecto peronista, bueno, también las fragmentaciones en la izquierda pueden dificultar que la izquierda emerja como una alternativa creíble para hacer gobierno en la Argentina. En este momento se están creando comités de apoyos que impulsa el partido de Miriam Bregman, pero otros partidos del Frente de Izquierda están convocando a otro tipo de comités, marcando diferencias en la estrategia de acumulación política en la etapa. Y otros grupos de izquierda que están por fuera del Frente de Izquierda, pero que apoyan a Miriam Bregman, también vienen desarrollando políticas que intentan mostrar a la izquierda como alternativa. Ese es un gran desafío, por eso yo insisto en lo que les dije recién. Quizás hay que pensar que los tiempos de los pueblos para construir alternativa, bueno, no necesariamente son los electorales. Y claro, puedo equivocarme, pero la izquierda con representación institucional va a crecer en las perspectivas de las elecciones del 2027. Pero el peligro es que el que hoy está planteando el desafío de un periodo más es el oficialismo. Y eso anuncia más regresión, más ajuste y reestructuración regresiva del capitalismo en el país. Gracias, Julio Gambina, por estos minutos y bueno, por supuesto estaremos contactándonos nuevamente más adelante para seguir analizando la situación en Argentina. Con gusto, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Abrazo grande.